Bienvenido a una serie de audiolibros. En esta ocasión reproduciremos el libro, Los atributos de Dios, de A.W. Tozer, volumen 1, Un viaje hasta el corazón del Padre. No te olvides de suscribirte y darle un like a nuestros videos, y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de esta serie de audiolibros. Introducción. El carácter de Dios. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Salmos 9:10. En los mensajes que siguen consideraremos eso que es antes que todas las cosas. No puede haber tema más central e importante. Si usted rastrea la causa de un efecto y la causa de esa causa y así siguiendo, retrocederá por los sombríos corredores del pasado hasta llegar al átomo primordial a partir del cual todas las cosas fueron hechas. Encontrará al único que las hizo, encontrará a Dios. Detrás de toda materia previa, de toda vida, de toda ley, de todo espacio y de todo tiempo, está Dios. Dios le da a la vida humana su significado único, no hay ningún otro aparte de él. Si usted toma el concepto de Dios fuera de la mente humana, no hay otra razón de ser entre los vivientes. Somos, como dijo Tennyson, como ovejas o cabras que nutren una vida ciega sin el cerebro. Y bien podríamos morir como ovejas si no tenemos a Dios en nuestros pensamientos. Dios es la fuente de toda ley y moralidad y bondad, el único en quien usted debe creer antes que negarlo, el único que es la palabra y el único que nos capacita para hablar. Estoy seguro de que usted ve inmediatamente que al intentar una serie de mensajes respecto a los atributos de Dios nos encontramos con algo que es difícil por encima de todas las cosas. El famoso predicador Sam Jones, que fue un Billy Sunday antes de la época de Billy Sunday, dijo que cuando el predicador promedio toma un texto le recuerda a un insecto tratando de acarrear un fardo de algodón. Y cuando yo tomo mi texto y trato de hablar acerca de Dios me siento como ese insecto. Solo Dios me puede auxiliar. John Milton comenzó a escribir un libro sobre la caída del hombre y su restauración a través de Jesucristo nuestro Señor. Lo llamó El Paraíso Perdido. Pero antes de atreverse a escribirlo, hizo una oración que yo también quiero orar. Oró al Espíritu y le dijo, y principalmente tú, oh Espíritu, que has preferido antes que todos los templos el corazón honesto y puro, instrúyeme. Quiero decir, sin pretender una humildad malsana, que sin un corazón puro y una mente rendida, ningún hombre puede predicar dignamente acerca de Dios y ningún hombre puede oír dignamente. Ningún hombre puede oír esas cosas a menos que Dios lo toque y lo ilumine. Y así Milton dijo, instrúyeme, para que te conozca, lo que en mí es tinieblas, ilumina, lo que es bajo, elévalo y sosténlo, que a la altura de esta gran discusión yo pueda afirmar la eterna providencia. Y justificar los caminos de Dios al hombre. ¿Quién puede hablar de los atributos de Dios, su existencia por sí, su omnisciencia, su omnipotencia, su trascendencia, etc.? ¿Quién puede hacer eso y hacerlo dignamente? Yo no. Así que solo tengo esta única esperanza, como el pobre burrito que reprendió la locura del profeta y como el gallo que cantó una noche para despertar al apóstol y traerlo al arrepentimiento. Así Dios puede tomarme a mí y usarme. Oro que Jesús, así como entró en Jerusalén sobre el lomo de un burrito, quiera cabalgar ante la gente sobre un instrumento tan indigno como yo. Es absolutamente necesario que conozcamos a este Dios, el único acerca del cual escribió Juan, el único acerca del cual habló el poeta, el único acerca del cual habla la teología y el único acerca del cual fuimos enviados a predicar y enseñar. Es absoluta y vitalmente necesario que lo conozcamos porque, como usted ve, el hombre cayó cuando perdió su concepto correcto de Dios. Mientras el hombre creyó que Dios hizo todas las cosas buenas, los seres humanos fueron saludables y santos, o al menos inocentes, y puros y buenos. Pero cuando el demonio vino y clavó un signo de interrogación en la mente de la mujer, dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Eso fue equivalente a deslizarse a espaldas de Dios y arrojar dudas sobre su bondad. Y entonces echó a andar la progresiva degeneración. Cuando el conocimiento de Dios comienza a irse de las mentes de los hombres, nos metemos en la revisión en que estamos ahora, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Romanos 1, 21 al 28. Ese primer capítulo de Romanos termina con una terrible carga de injusticia, fornicación, maldad, codicia, malicia y toda la larga, negra lista de delitos y pecados de que el hombre ha sido culpable. Todo eso se produjo porque el hombre perdió su confianza en Dios. Él no conoce el carácter de Dios. Él no sabe qué clase de Dios es Dios. Él mezcló todo respecto a cómo es Dios. Y la única manera de restaurar la confianza en Dios es restaurar el conocimiento de Dios. Comencé con el texto, en ti confiarán los que conocen tu nombre, Salmos 9:10. La palabra nombre significa carácter, además de reputación. En ti confiarán los que saben qué clase de Dios eres tú. Nos preguntamos por qué no tenemos fe. La pregunta es, fe es confianza en el carácter de Dios y si no conocemos qué clase de Dios es Dios, no podemos tener fe. Leemos libros acerca de George Muller y otros y tratamos de tener fe. Pero olvidamos que la fe es confianza en el carácter de Dios. Y como no tenemos conciencia de la clase de Dios que es Dios, o de cómo es Dios, no podemos tener fe. Y así nos debatimos y aguardamos en esperanza contra esperanza. Pero la fe no viene, porque no conocemos el carácter de Dios. En ti confiarán los que saben cómo eres tú. Eso es automático, viene naturalmente cuando sabemos qué clase de Dios es Dios. Voy a darle un reporte del carácter de Dios, a hablarle de cómo es Dios. Y si usted escucha con una mente digna, se encontrará con que la fe comienza a brotar. La ignorancia y la incredulidad abaten la fe, pero un conocimiento restaurado de Dios hará brotar la fe. No puedo imaginar ninguna época de la historia del mundo en que la necesidad de restaurar el conocimiento de Dios haya sido tan imperativa como ahora. Los cristianos creyentes en la Biblia han hecho grandes avances. Tenemos ahora más Biblia de lo que nunca tuvimos, la Biblia es un éxito de ventas. Tenemos más escuelas bíblicas que nunca en la historia del mundo. Millones de toneladas de literatura evangélica son derramadas todo el tiempo. Hay ahora más misiones de lo que sabemos que haya habido. Y el evangelismo corre muy alto en el tiempo presente. Y más gente, creyente o no, va a la iglesia ahora que la que iba antes. Ahora bien, todo eso tiene cosas a su favor, sin duda alguna. Pero usted sabe, un hombre puede aprender al finalizar el año cómo están sus negocios haciendo el balance de sus pérdidas y ganancias. Y aunque pueda tener algunas ganancias, si ha tenido demasiadas pérdidas, el año próximo se quedará fuera del negocio. Muchas de las iglesias evangélicas han tenido algunas ganancias en los últimos años, pero también han sufrido una gran pérdida central, la de nuestro elevado concepto de Dios. El cristianismo se eleva como un águila y vuela sobre las cimas de los picos de todas las religiones del mundo, principalmente por causa de su elevado concepto de Dios, por darnos una revelación divina y por la venida del Hijo de Dios a encarnarse como hombre y habitar entre nosotros. El cristianismo, la gran iglesia, ha vivido durante siglos del carácter de Dios, ha honrado a Dios, ha exaltado a Dios, ha testificado de Dios, del Dios Trino. Pero en tiempos recientes ha sufrido una pérdida. Hemos sufrido la pérdida de ese alto concepto de Dios, y el concepto de Dios manejado ahora por la iglesia evangélica promedio es tan bajo que es indigno de Dios y una desgracia para la iglesia. Es error por negligencia, degeneración y ceguera espiritual que algunos estén diciendo que Dios es su socio, o el hombre de arriba. Un colegio cristiano sacó un folleto titulado Cristo es mi mariscal de campo, él siempre ordena la jugada correcta. Y cierto hombre de negocios ha sido citado diciendo, Dios es un buen socio y me gusta. No existe en el mundo un solo musulmán que vaya a rebajar a Dios llamándolo un buen socio. No hay un solo judío, al menos un judío que crea en su religión, que se atreva a referirse de esa manera al gran Yahvé, aquel del nombre incomunicable. Ellos hablan de Dios respetuosa y reverentemente. Pero en las iglesias evangélicas, Dios es un mariscal de campo y un buen socio. A veces siento que estoy andando con un grupo que simula ser cristiano.
Ellos hablan de la oración como tener una charla con Dios, como si Dios fuera el entrenador del mariscal de campo o algo así. Se ponen todos en rueda, Dios da la señal y problema resuelto. ¡Qué absurda abominación! Cuando los romanos sacrificaron un cerdo sobre el altar en Jerusalén, no cometieron nada más espantoso que nosotros cuando arrastramos hacia abajo al Dios santo, santo, santo y lo convertimos en un Santa Claus barato que podemos usar para obtener lo que queremos. El cristianismo ha perdido su dignidad. Y no la recobraremos a menos que conozcamos al Dios santo, que monta en las alas del viento y hace de las nubes sus carruajes. Tengo una carta de mi buen amigo Stacy Woods, que fue la cabeza de InterVarsity. Y en las líneas de cierre de su carta, dice, la iglesia se está alejando de la adoración. Me temo que sea porque nos estamos alejando de Dios. Pienso que tiene razón y creo que esa es la respuesta. Y entonces nuestra religión ha perdido su espiritualidad. Pues el cristianismo, si es algo, es una religión espiritual. Jesús dijo que debemos adorar en espíritu y en verdad. Y sin embargo, hemos perdido eso porque hemos perdido el concepto de deidad que lo hace posible. Aunque no hayamos perdido detalle de nuestra Biblia Scofield y sigamos creyendo en las 7 grandes doctrinas de la fe fundamental, hemos perdido el asombro, la maravilla, el temor y el deleite. ¿Por qué? Porque hemos perdido a Dios, o al menos hemos perdido nuestro alto y noble concepto de Dios, el único concepto de Dios que Él honra. Y así, los avances que hemos logrado han sido todos externos, Biblias y escuelas bíblicas, libros y revistas y mensajes radiales, misiones y evangelismo, números y nuevas iglesias. Y las pérdidas que hemos sufrido han sido internas, la pérdida de dignidad y adoración y majestad, de espiritualidad, de presencia de Dios, de temor y deleite espiritual. Si hemos perdido solo lo que es interior y ganado solo lo que es exterior, me pregunto si en definitiva hemos ganado algo. Me pregunto si no estamos ahora en mal estado. Yo creo que lo estamos. Creo que nuestras iglesias evangélicas, nuestro cristianismo está escuálido y anémico, sin contenido de pensamiento, frívolo en el tono y mundano en el espíritu. Y creo que estamos desesperadamente necesitados de una reforma que nos devuelva la iglesia. He dejado de usar la palabra avivamiento porque necesitamos más que un avivamiento. Cuando el gran avivamiento vino al pequeño país de Gales al principio del siglo XX, el Espíritu Santo tenía algo con que trabajar. La gente creía en Dios y su concepto de Dios era alto. Pero como la iglesia ha perdido su alto concepto de Dios y ya no sabe cómo es Dios, su religión es escuálida, anémica, frívola, mundana y barata. Compare la prédica de la iglesia de hoy con la de los profetas hebreos, o incluso de hombres como Charles Finney, si usted se atreve a hacerlo. Cuán serios eran esos hombres de Dios, eran hombres del cielo venidos a la tierra para hablar a los hombres. Como Moisés bajó del monte con su rostro resplandeciente a hablar a los hombres, así a través de los años hubo profetas y predicadores, pero se fueron apagando. Ellos eran hombres serios y profundos, solemnes, de tono elevado y plenos de sustancia de pensamiento y teología. Pero hoy la predicación es en gran medida barata, frívola, gruesa, superficial y entretenida. En las iglesias evangélicas pensamos que debemos entretener a la gente para que no se vaya. Hemos perdido la seriedad de nuestra predicación y se ha vuelto tonta. Hemos perdido la solemnidad y se ha vuelto carente de temor, hemos perdido la elevación y se ha vuelto gruesa y superficial. Hemos perdido la sustancia y se ha vuelto entretenimiento. Es algo trágico y terrible. Compare el material de lectura cristiano y verá que estamos en gran medida en la misma situación. Los alemanes, escoceses, irlandeses, galeses, ingleses, estadounidenses y canadienses tienen una común herencia protestante. ¿Y qué leían esos antepasados protestantes suyos y míos? Bueno, ellos leían The Rise and Progress of Religion in the Soul, El surgimiento y progreso de la religión en el alma, de Doddridge. Leían Holy Living and Dying, Vivir y morir santamente, de Taylor. Leían El progreso del peregrino y Holy War, Guerra Santa, de Bunyan. Leían El paraíso perdido, de Milton. Leían los sermones de John Flavel. Y hoy me sonroja el forraje religioso que está siendo puesto en manos de nuestros hijos. Hubo un día en que ellos saltaban mientras el fuego crepitaba en el corazón y escuchaban a un serio, pero bondadoso viejo abuelo, leer El progreso del peregrino. Y el joven canadiense y el joven estadounidense crecieron sabiendo todo acerca del señor doble cara y todo el resto de esa pandilla. Y ahora leemos basura barata que debería ser paleada afuera y deshecha.
Después pienso en las canciones que se cantan ahora en tantos lugares. La lista de los dulces cantores. Ahí está Watts, quien escribió Oh God, Our Help in Ages Past, Oh Dios, nuestro auxilio en épocas pasadas, y Siddendorf, quien escribió muchos himnos tan grandes. Y luego está Wesley, que escribió tantos. Estaba Newton y estaba Cooper, que escribió There was a fountain filled with blood, hay una fuente llena de sangre, y Montgomery y los dos Bernardos, Bernardo de Cluny y Bernardo de Clairvaux. Estaban Paul Gerhardt y Ter Stegen, estaban Lutero y Nelly, Addison y Toplady y Sanek y Doddridge, Tate y Brady y el Scottish Psalter, el salterio escocés. Y había una compañía de otros que no eran tan grandes como esas grandes estrellas, pero que tomados juntos hacen una vía láctea que circundó el cielo protestante. Tengo un himnario metodista que se publicó hace 111 años y en él encontré 49 himnos sobre los atributos de Dios. He oído decir que no hay que cantar himnos con tanta teología porque ahora la gente tiene una mentalidad diferente. Ahora pensamos de modo diferente. ¿Sabía usted que esos himnos metodistas eran cantados en su mayoría por gente sin educación? Eran agricultores y pastores de ovejas y criadores de ganado, mineros del carbón y herreros, carpinteros y recolectores de algodón, gente sencilla de todo este continente. Ellos cantaban esas canciones. Hay más de 1100 himnos en ese himnario que tengo y ninguno de ellos es de baja calidad. No quiero ni hablar de la terrible basura que cantamos hoy en día. Hay un corito que se canta con la melodía de There'll be a hot time in the old town tonight, que dice algo como esto: 1, 2, 3, el diablo está detrás de mí. 4, 5, 6, y me tira ladrillazos. 7, 8, 9, pero jamás me pega. Aleluya, amén. Eso cantan ahora los amados santos de Dios. Nuestros padres cantaban, oh, Dios, nuestra ayuda en tiempos pasados, y nosotros cantamos basura. Este descenso trágico y aterrador en el estado espiritual de las iglesias se ha producido como resultado de nuestro olvido de qué clase de Dios es Dios. Hemos perdido la visión de la majestad en las alturas. Las últimas semanas he estado leyendo el libro de Ezequiel, lo leía lentamente y lo releía, y acabo de llegar al terrible, aterrador, espantoso pasaje en que la Sejiná, la presencia resplandeciente de Dios, se eleva entre las alas de los querubines, va al altar, se levanta sobre el altar, va a la puerta y el sonido de las alas llega hasta el atrio, Ezequiel 10, 4-5. Y luego la presencia de Dios se va desde la puerta al atrio exterior y del atrio exterior a la montaña y desde la montaña a la gloria. Y nunca ha vuelto, excepto cuando se encarnó en Jesucristo cuando anduvo entre nosotros. Pero la gloria Sejiná, que había seguido a Israel todos esos años, que brillaba sobre el campamento, se había ido. Dios no podía soportarlo más, así que sacó de allí su majestad, su gloria Sejiná, y dejó el templo. Y me pregunto cuántas iglesias evangélicas, por su frivolidad, superficialidad, grosería y mundanalidad han entristecido al Espíritu Santo hasta que Él, herido, se retiró en silencio. Debemos volver a ver a Dios, debemos volver a sentirlo, debemos volver a conocerlo, debemos volver a oírlo. Eso es lo único que nos puede salvar. Confío en que usted sea una persona de oración y esté preparado para oír esto, y que yo esté preparado para hablar acerca de Dios, el Trino Padre, Hijo y Espíritu Santo como Él es. Si somos capaces de restaurar el conocimiento de Dios a los hombres, podremos hacer nuestro pequeño aporte para traer una reforma que restaure a Dios los hombres. Quiero cerrar con estas palabras de Frederick Faber: plena de gloria, plena de maravillas, divina majestad. En medio de ti los truenos eternos, cuán brillantes son tus relámpagos, ilimitado océano. ¿Quién te podrá sondear? Tu propia eternidad te rodea, divina majestad. Una hora con la majestad de Dios valdría más para usted ahora y en la eternidad que todos los predicadores, incluido yo mismo, que se hayan levantado para abrir su Biblia. Yo quiero una visión de la majestad de Dios, no como esa canción que dice una transitoria vislumbre, no. No quiero nada transitorio, yo quiero el resplandor de la majestad y deseo que sea permanente. Yo quiero vivir donde el rostro de Dios brilla cada día. Ningún niño dice, madre, déjame ver tu cara transitoriamente. El niño quiere en todo momento y a toda hora poder alzar la mirada y hallar el rostro de su madre. Sin tiempo. Sin espacio, solo, uno. Pero sublimemente tres, tú eres grandiosamente siempre, único Dios en unidad. Singular en grandeza, singular en gloria, ¿quién contará tu maravillosa historia, tremenda Trinidad?
Esplendores sobre radiantes esplendores cambian y se entrelazan, glorias que se derraman sobre glorias, todo brillo translúcido. Bendiciones, alabanzas, adoraciones temblorosas te saludan las naciones, divina majestad. Este es el día del hombre común, y no solo nos hemos convertido en comunes, sino que hemos arrastrado a Dios a nuestro mediocre nivel. Lo que necesitamos tan desesperadamente es un elevado concepto de Dios. Quizás mediante fieles predicadores y hombres de oración, y por el Espíritu Santo, podamos ver que esplendores sobre radiantes esplendores cambian y se entrelazan. Podamos ver glorias que se derraman sobre glorias, todo brillo translúcido. Podamos dar a Dios bendiciones, alabanzas, adoraciones y ver que, temblorosas, te saludan las naciones, divina majestad.